Bueno, queridos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de la AME, la Asociación de Médicos Espíritas Hispanos, asociación que demuestra cómo muchos temas de nuestra praxis médica diaria se esclarecen, se completan y complementan a la luz de nuestra querida doctrina espírita, en esta oportunidad con un tema de lamentable vigencia y actualidad, y aprovechando estos últimos días de este mes amarillo, mes de necesaria concientización, toca hablar de suicidio. Recordemos que el día 10 de septiembre fue el Día Mundial para su Prevención. Sin ahondar demasiado en cuestiones estadísticas o netamente del ámbito de la salud mental, vamos a tratar de focalizar esta nuestra conversa en cuáles son las consecuencias actuales de suicidios pretéritos. Y para abordar esta temática nos dimos nuevamente el lujo y el gusto de convidar al doctor Sergio Thyssen, querido y admirado colega cardiólogo. Él es bachiller en física, es gaúcho de nacimiento, es carioca por decisión, un apellido de renombre, sin lugar a duda, dentro del movimiento espírita brasilero. Recordemos que su padre Francisco fue presidente de la FEP desde 1975 a 1990, así que, Sergio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Qué bueno que ya estamos juntos de nuevo para más un estudio que sea útil para nosotros y, por ejemplo, este tema de hoy, que es algo tan serio, que es algo que está como que causando dolor y sufrimiento en todo el nuestro mundo. Entonces, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos que van participando con nosotros en la tarde-noche de hoy. Gracias a vos por la predisposición, como siempre. Vamos a empezar diciendo una reflexión mía personal. Personalmente, realmente creo que la crisis que hoy azota a la humanidad no es ni política, no es ni económica, no es religiosa, sino que estamos pasando por una crisis filosófico-moral. Yo creo que agotadas las recetas del consumismo, muchos han alcanzado y cumplido con las metas de una profesión, de una cierta estabilidad económica, de una familia modelo, de ciertos lujos, y sin embargo un 5.7% de los adultos del mundo sufren depresión. Esto da aproximadamente 280 millones de personas, condición que está afectando cada vez más a nuestras juventudes y ancianidades también. Según datos de la OMS, unas 800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una tasa de 11.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Las muertes por propia voluntad representan la segunda causa de fallecimientos entre los jóvenes de 15 a 29 años. Seguida, obviamente, la primera causa son los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, a modo, Sergio, te pido a modo de reflexión personal, ¿a qué crees que debemos esta verdadera pandemia de depresión y de consecuente suicidio, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Creo que el espiritismo nos enseña sobre qué mundo es este. De tal manera que como un mundo de pruebas y expiaciones, ¿no? No es una referencia de mundo, pero es el nuestro mundo. Y nosotros tenemos que buscar conocerlo bien, conocer la realidad de los espíritus humanos que estamos viviendo acá hace miles y miles de años. De tal manera que hay otros mundos semejantes, como que de pruebas y expiaciones, porque hay una cantidad de realidades de vida humana. Por ejemplo, en todo el sistema solar hay humanidades, como también nosotros en la galaxia Vía Láctea tenemos 200.000 millones de estrellas, ¿no? Tenemos 5 veces eso de planetas. Y como comprendemos en el espiritismo con Kardec,
Con Camille Flammarion, con León Denis, nosotros estudiamos la pluralidad de los mundos habitados. Entonces, hay un libro de Emmanuel llamado Rotero, por Chico Xavier. Hay un capítulo que se llama El Gran Educandario, la escuela de la tierra. Pero más, o no solo es una escuela. Acá, de un cierto modo, Rodrigo y amigos, es un hospital de almas. Estudiando Kardec. Y estudiando Kardec, también una idea de un planeta presidio. No podemos salir de acá. Somos prisioneros en esta realidad, porque necesitamos estarmos todos juntos buscando el nuestro adelantamiento espiritual y moral individual. Y por causa de las semejanzas, estamos todos acá. Y nosotros, cada uno, tenemos una historia muy antigua, de incontables milenios. Antes de vivirmos acá en la tierra, como se cree, por ejemplo, cuando se habla de Capela, cuando se habla de Sirius, cuando se habla de el principio de la solidaridad entre los mundos y entre las humanidades. Pero hace milenios, nosotros que vivimos acá, somos espíritus muy retrasados. Para que tengamos una idea, por ejemplo, tenemos casi 6.000 años de escrita. Por lo tanto, la condición de transmisión del conocimiento. Y desde entonces, jamás tuvimos 100 años de paz. Guerras, guerras y guerras. Estamos acá haciendo un estudio sobre este tema que es importantísimo para la realidad de la gente acá, y tenemos hoy 50 guerras. Tuvimos desde empezar de enero, estamos contabilizando siempre, porque continuamos estudiando, 780.000 suicidios. En el año anterior, 2024, 1.050.000 en todo el mundo. Vamos a llegar de nuevo a este número que demuestra una ignorancia, una predisposición de sufrimiento, una idea de que la vida después de la muerte no existe, y la gente que no consigue trabajar mejor sus deficiencias, vivir sus pruebas, sus expiaciones, su tendencia a una enfermedad moral, que cuando llega a una especie de límite, lleva a una ideación para quitar la vida. Y no podemos olvidar también, Rodrigo, porque estamos en esta área hace muchas décadas, una idea de que nadie que se encuentra en depresión moderada o severa está solo. Nadie que tiene ideación para quitar su vida, generalmente por causa de una enfermedad psiquiátrica que es la depresión, pero puede ser ansiedad, puede ser dependencia química y otras. Estas personas, que son todas importantes, son nuestros hermanos, de tal manera que ninguna de ellas está sola. Hay obsesores. Obsesión espiritual parte de desencarnados invisibles. Y la gente no comprende sus pensamientos, sus sufrimientos, ¿dónde vienen tantas cosas? Y cuando llega
a una época de cada uno, de cada su vida o reencarnación actual, las ideas vienen. No es que cada uno va por sí misma pensando sola en salir de la vida. Hay siempre una inducción magnética, fluídica, de parte de nuestros hermanos desencarnados que por causa de venganza, por causa de ajuste de cuentas morales, se mantiene en sintonía y muchas veces de propósito crean una idea de la gente salir porque desean el sufrimiento de ellos. Y en el más allá, ellos tienen la idea de que muriendo por suicidio, ellos van a sufrir mucho, que es, lamentablemente, exactamente la intención de ellos, por causa de dramas, porque no estamos libertos de nuestros errores, de nuestro pasado. Entonces, hay una visión simple. Por ejemplo, si los psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas, psicólogos no tienen idea de la ciencia de la vida después de la muerte, no tienen idea de la continuidad de la vida humana, del pretérito para el presente, la gente ni imagina las verdaderas orígenes de la depresión, de la ansiedad generalizada, de la dependencia química, porque en salud mental, en las enfermedades mentales, hay gente que está interactuando. Y entonces, por eso, Rodrigo, que el espiritismo tal vez sea la única filosofía, la única ciencia que tiene relación con los dramas humanos médicos, que pueda clarear esas cosas y tener una importancia para un trabajo que es un desafío para toda la humanidad. Una forma de una acción muy bien estratégicamente pensada y puesta en acción para que se pueda cambiar este estado. Yo miraba y decía ahora, en el año anterior tuvimos una tragedia colectiva y vamos repetindo la misma tragedia en el año que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, Rodrigo, antes de la pandemia, Organización Mundial de la Salud, un caso de suicidio a cada 40 segundos. Pandemia, COVID-19, gente muriendo, lockdown, muerte de familiares, pérdida de empleos, sufrimiento. Entonces, las características humanas de salud mental peoraron de 2020 para acá. Y es algo muy serio de sufrimiento. Y entonces, hoy en día, un caso a cada 35 segundos. De 40 para 35 parece una pequeña diferencia numérica, pero es tragedia para miles y miles de hermanos queridos. Y de su Pero familia, ¿no? Porque también es un golpe muy duro para la familia. Bien dijiste vos el tema de este abordaje por ahí incompleto que se hace desde las ciencias médicas al no considerar cómo nos esclarece, ¿no? Aquella pregunta que para mí es una de las
más rotundas del libro de los espíritus, que la 459, cuando Kardec pregunta si influyen los espíritus en nuestros pensamientos, ¿no? Y la respuesta es chocante. Recordemos que contestan, bajo este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo ellos son quienes los dirigen, ¿no? Y me acuerdo en Hebreos, Antiguo Testamento, recalca, vivimos rodeados de una nube de testimonios, ¿no? Entonces, obviamente hay que considerar esa influencia constante, somos antenitas que estamos atrayendo, y hay veces que se nos acercan antiguos enemigos que piensan cobrar una deuda actualizada ahora, ¿no? Y no nos damos cuenta. Así que me parece que la medicina del mañana y la psicología del mañana, ojalá considere la influencia de obsesores como facilitadores, ¿no? Como agravantes. Y acá, Rodrigo, en este aspecto que tú estás trayendo, nosotros también somos obsesores de los desencarnados. Amén. Hay obsesión de encarnado para encarnado. Y la Hay, obsesión, ¿no? y en el más allá también, entre ellos. Entonces, por eso que este conocimiento tiene que ser algo para el futuro que venga en las escuelas básicas, los postulados espíritas, enseñados para los niños y jóvenes, para que desde muy temprano, antes de la vida adulta plena, la gente tenga idea de espiritualidad, al menos de las cosas básicas. Porque esta ignorancia cuanto a la realidad es tal vez el aspecto más serio, porque ignorancia de cosas tan importantes llevan a sufrimiento, llevan a una dificultad de administración de las cosas de la vida, de los problemas que surgen. Si nosotros no tenemos idea de qué es el pensamiento, de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida humana en la tierra, qué nos espera en el futuro, en el más allá, o en reencarnaciones futuras, la noción de que todo para la felicidad depende de una construcción, depende de información, conciencia de nosotros mismos, pero también de todos. Una idea de inmortalidad, supervivencia del alma, ley de causa y efecto, progreso moral para que alcancemos de verdad una felicidad que, por ahora, en la mayoría o tal vez en una expresión muy seria, aún no se vive acá. Entonces, son aspectos básicos. Yo puedo decir, de un modo más importante que el estudio del idioma de nuestro país, de matemática o de otros aspectos de el currículo, vamos dizer, para los estudios de los jóvenes. Y esas cosas empiezan, por ejemplo, yo tuve dos casos, vamos decir, dos casos que me llegaron para ayuda, porque estamos buscando en reuniones mediúnicas serias con singular. Estamos trabajando en este aspecto hace 45 años. 45 años entre los muertos, como me gusta decir. Y entonces este aspecto de suicidio es muy antiguo, es histórico. Entonces, por ejemplo, hay aspectos hermosos para estudiarmos sobre este tema. Entonces, muchas veces, porque la gente conoce que estamos intentando ayudar con las herramientas mediúnicas, por una facilidad de intercambio
con el mundo espiritual, con una supervisión amorosa de benefactores que todos conocen. Y porque es un trabajo muy antiguo de este equipo, cada vez más espíritus que no podíamos imaginar se presentan en momentos muy delicados para nos ayudar. Son ellos que hacen. Entonces, el principal, ¿no? En esta semana, yo recibo un pedido de ayuda que llegó a un amigo médico muy conocido en el espiritismo de Brasil, mi colega de la Universidad de Medicina, pero habla sobre temas interesantes. Él César, recibió... ¿Cómo? César, ¿cuál es el nombre del...? Paulo César Frutuoso. Y entonces, él recibió el pedido. Era una nena, una menina, una chica de 8 años. Y entonces se murió jogándose para bajo de muchos andares, muchos niveles en su habitación. Y cuando yo miré la fotografía, es una cosa impresionante. Entonces, yo llevé el caso para cuidar de ella. Inmediatamente, cuando yo hablo su nombre, una de las medios, inmediatamente ya mostraba que estaba con la influencia natural física, llorando como una alma devastada por el sufrimiento que nadie sabía por qué. Nadie. Y nosotros subimos por causa de que estaba conmigo. Y hablamos por más o menos 20 minutos, recibiendo con amor. Empezando, no quería hablar nada, pero estaba deseando quedarse lejos de nosotros. Y fuimos con mucho cariño hasta que habló y como que nos diciendo que había sido molestada, que no soportó. Entonces, imposición de manos, oración, diálogo amoroso y después, cuando estaba mejor, fue llevada, porque siempre son llevados por mecanismos conocidos para puestos de ayuda, hospitales, en sintonía con espíritus hermosos que trabajan con estas cosas. Inclusive, la señora Ivone de Amaral Pereira, la médium del libro Memórias de un Suicida, de Camilo Cândido Botelho. Pero luego después, una médica habló de un caso de el hijo de su colega médica acá en Río, diciendo que su hijo de 15 años, no voy a decir el nombre, también autoinfligió el suicidio. Abrimos este caso y estaba muy sufrido y fuimos hablando y él me diciendo después que no conseguía vivir en este mundo. Era una alma muy sencilla y muy impactada por los problemas que el mundo tiene hoy y que él mismo con 15 conocía vivencias de colegas en su escuela y después de hablar por teléfono con su papá, tuvieran una ocasión de conflicto
salió y murió. Mm. Y entonces cada caso, Rodrigo, es un caso. Ujú. Como en medicina, hay que hacer un cuidado, una ayuda amorosa, siempre personalizando, individualizando, pero siempre cuidando de cada uno con amor. Pero hay recursos para tratamiento y resgate colectivo. Cuando no se puede tener tantas reuniones mediúnicas para cuidarnos de miles y miles. No se puede hacer una cola por trás de cada medium para nos quedarmos hasta después de medianoche en una reunión que empezó a las 6 de la tarde. Entonces, hay recursos proporcionales para situaciones diversas. Pero tal vez el más serio es de verdad quién somos. ¿Cuántos espíritus con dificultades, con su sensibilidad? ¿Cuánta gente que tiene obsesores que vienen con ellos? ¿Cuántos que están como que presentando problemas desde la niñez, desde la infancia, en portugués, como jóvenes? Para que tenga una idea, Rodrigo, yo estoy acá, Revista Espírita. Acá nosotros tenemos toda la colección, son 12 volúmenes. Y yo estoy acá con el año 9 de 12 años, el año de 1866. Para que tenga una idea, Allan Kardec, en abril de este año, yo estoy acá con el texto que yo busqué para decir a ustedes, para compartir. Es un mensaje que se llama Regeneración de la Humanidad. Apenas 2 parágrafos. Locos se precipitarán hacia su propia destrucción. Provocarán una destrucción que dará lugar a innumerables azotes y calamidades, de modo que, sin darse cuenta, acelerarán el advenimiento de la era de la renovación. Entonces, otro aspecto para considerarmos es la transición. Transición planetaria es algo mucho más serio de que los propios espíritas conocen. Hay que estudiar, hay que dedicar nuestro tiempo para las cosas que nos llegaran por parte de los benefactores con Kardec, el espiritismo, el consolador prometido. El segundo parágrafo, mire vos, y como si la destrucción no estuviera ocurriendo ya con suficiente rapidez, los suicidios se multiplicarán. Yo estoy hablando 1866, son 159 años atrás. Los suicidios se multiplicarán hasta alcanzar proporciones sin precedentes, incluso entre los niños, como los 2 casos que yo estaba me refiriendo, una de 8, un joven de 15. La locura nunca habrá afectado a tantos hombres que incluso antes de morir serán borrados del número de los vivos. Estas son las verdaderas señales. Entonces, nosotros tenemos que considerar que las cosas están peorando. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Allan Kardec y del surgimiento del espiritismo, la humanidad tenía, por ejemplo, 1.000 millones de encarnados.
Desde entonces tenemos 8.000 millones y 200 millones. Pero en el más allá tenemos hoy 14.000 millones. Entonces está habiendo una reencarnación de muchos espíritus que solo ahora están teniendo oportunidades, merecimiento para volverem, pero trayendo sus problemas morales del pasado. Por eso que nosotros que conocemos un poco mejor el espiritismo, independientemente si somos profesionales de la salud, tenemos que nos colocarmos à disposição, por exemplo, a escucha ativa. Temos que falar destas coisas. Não é só o setembro que é amarillo. Nós temos que compreender que é problema contínuo. Então, temos que ser caridosos. Temos que escucharmos quando alguém sienta cerca e deseja compartilhar com nós alguma coisa. Vamos dar a eles o tempo, a nossa energia, porque a ideia de que somos hermanos del mesmo rebanho, de que estamos todos entrelaçados, que quando alguém morre por suicídio, toda a humanidade e a psicosfera sofre. Del mesmo modo, quando cada trabalha para se evitar em la prevenção de mais caso, todos ganhamos com isso. Mañana ou depois pode ser familiar, amigo, colega de trabalho. Então, há muitas coisas para hablarmos, pero no tenemos tanto tiempo. ¿Qué más, Rodrigo? Yo te quiero hacer, tengo 39 preguntas anotadas, no, son menos, pero quiero hacerte una pregunta puntual. Nosotros, bueno, en la asociación, obviamente, los médicos que somos espíritas, estamos al tanto y somos conscientes de una estructura que nos conforma, que es el perispíritu, que es, yo siempre digo que es una especie de transformador para que el espíritu, que es de un origen determinado, pueda actuar sobre la materia, además de las funciones que tiene como modelo organizador biológico, como mantenedor de la vitalidad del cuerpo también. Pero, ¿cómo se puede llegar a, mejor dicho, el daño que uno le imparte al perispíritu en un acto de autólisis o en un suicidio, o está también la figura del suicidio indirecto, ¿no? Todos recordamos los primeros minutos de la película No Solar con cierto pavor, porque ahí justamente a André Luis le gritan la gente umbralina suicida y él no entiende, ¿no? A qué se referían. Y ahí aparece esta figura de cómo podemos lesionarnos espiritualmente, perispiritualmente, en cuotas, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia del daño agudo del perispíritu con respecto a la reencarnación? Siendo que ese va a ser nuestro molde, ¿no? Nuestro modelo orgánico. Muy bien. Apenas un comentario antes. André Luis era como que llamado de suicida, pero sabía bien que no había hecho nada formalmente para cuanto a su muerte, pero al menos se podría supor que algo de su vida como André Luis encarnado tenía hecho en términos de problemas morales, como por ejemplo utilización de bebidas alcohólicas, de tabaco, ¿no? Que es una forma de suicidio indirecto. Sobre todo cuando tiene una noción mejor de la realidad, de las cosas, tal vez que tuviese como médico, pero dejaba, ¿no? Entonces hay algunos motivos de suicidio indirecto que tiene algún valor, pero no se puede comparar con el suicidio directo.
pensado, buscado después de la ideación, en general con asesores, pero culminando en algo terrible para cada caso. Pero también acá nuestra medicina nos ayuda porque hay casos y casos. Entonces, por ejemplo, en el derecho, en la tierra, para cada proceso, hay atenuantes y agravantes. Entonces, debemos cuidar de todo este tema, siempre con fraternidad, caridad, sensibilidad y amor fraternal, ¿no? Evitando juzgarmos a los que están partiendo de un modo tan sufrido. Pero hay algo acá en tu pregunta, Rodrigo, que tiene una importancia enorme, porque como yo decía, hay casos y casos, ¿no?, de problemas médicos, de todo tipo. Entonces, nosotros estamos en estos tiempos cuidando de pacientes encarnados que vienen a la casa espírita o vienen al consultorio buscando una ayuda, y siempre que yo puedo, yo llevo para la reunión mediúnica porque yo aprendí que las causas de prácticamente todo están en el más allá. Y que también nadie está solo. Por ejemplo, yo tengo casos de, por ejemplo, una señora próxima de mi familia que tenía, por ejemplo, asma. Entonces, asma bronquica muchas veces empieza en la niñez, en la juventud, y puede seguir por mucho tiempo. Qué bueno que la medicina progresó muchísimo para cuidar de los casos con problemas respiratorios, sea inclusive de los asmáticos, pero necesitan de utilizar mecanismos con medicinas que van siendo aspiradas, medicinas tomadas como comprimidos e líquidos, de tal maneira que quando tienen uma crise, de madrugada, vão ao hospital para um tratamento com drogas venosas. Então, há casos e casos. Pero se eu trabalho em emergência, eu vejo em cada guardia, eu vejo muita gente de qualquer idade com asma. Por ejemplo, asma muchas veces tiene a ver con cosas de suicidio por ahogamiento, con lesión del perispíritu también. Porque siempre que hay una agresión para el cuerpo físico que venga de fuera o que venga de mí mismo, yo tengo una repercusión. Por ejemplo, tenemos guerras que yo comentaba, hoy en día algunas muy serias, con dramas colectivos de familias, miles de personas. Entonces, una explotación, un misil, un drone, armas de fuego que llevan a la muerte, el perispíritu también es proporcionalmente dañado. ¿Quién va a cuidar de ellos? Porque los benefactores viven en una corteza superior y a veces hay una diferencia vibratoria, mismo por víctimas que recibieron la violencia de una acción lamentable de los conflictos que tenemos hoy. Es una devastación. Hay en guerras de ahora gente que está como que cientos de personas
cada día. ¿Cómo que llegan en el más allá? Llegan por sufrimiento moral, desesperación y con repercusión también ahora por el mismo proceso en el perispíritu. ¿Quién va a cuidar? El tiempo, la oración de algunos, porque los benefactores muchas veces no consiguen por causa de una distancia vibratoria. Y por otros aspectos espirituales, técnicos, que a veces no permiten una ayuda lo más temprano posible. Por eso, como las reuniones mediúnicas serias ocurren en la mitad de esta separación entre el superior y los que están ayudando, que están sufriendo, en la reunión mediúnica tenemos una ayuda maravillosa. Por ejemplo, trabajando con el aspecto de la física, efecto de campo. ¿Qué es efecto de campo? ¿Qué es ideoplastía? ¿Cuáles son los grupos espiritistas que tienen idea de que lo que pueden hacer para estos dramas colectivos que pueden quedarse por siglos en el más allá? Y el caso del suicidio es así. Por ejemplo, hace 6 años, nosotros hacemos como una programación divulgando 4 veces al año para que toda la gente que conozca a alguien que se fue por suicidio me escribe buscando su nombre, más o menos una fecha, la ciudad y se desea la condición del suicidio. ¿Cómo que quitó su vida? Y entonces yo dejo por 3 meses todos estos juntos, llevamos para un sábado para cuidar de todos ellos. Y entonces entran, vamos a decir, aspectos que tienen a ver con el magnetismo que Kardec estudiaba, y es el magnetismo mesmeriano, una idea de corriente magnética, de toque magnético, una idea de campo para ponerlos todos juntos, pero un campo que no es un campo gravitacional, no es un campo nuclear fuerte o nuclear débil, pero es un campo lleno de amor, de fluidos del equipo encarnado que tiene una capacidad regenerativa que nadie conoce. Por eso estamos buscando decir algo que pueda traer una invitación para un conocimiento más útil de parte del movimiento espírita. Porque si hay alguien que puede tener un conjunto de cosas buenas para ayudar, son los espíritas. Oración, toque magnético, corriente magnética, efecto de campo, ideoplastía. Hay que estudiar y poner en práctica. Y los resultados nosotros miramos con médiums médicas o médicos que conocen bien este sufrimiento de tantos y están como que monitorando para que los efectos sean obtenidos. Y después de esta ayuda, este mismo campo circunscrito, van ellos todos para el altiplano. Por ejemplo, cuando empezamos, en un sábado, casi 500 hermanos y hermanas, no solo de Brasil, porque como yo tuve la oportunidad
para divulgación de doutrina espírita, de viajar con mucha frecuencia, yo pude estar en 34 países. Entonces yo tengo conocidos, amigos, colegas. Entonces es un aspecto que es útil ahora. Y divulgando por internet, la gente se recuerda, ¿no?, de la gente que murió de este modo y con sus nombres. Cuando decimos los nombres, no es solamente una referencia de identificación. Cada uno tiene una frecuencia íntima. Es como tenermos un dispositivo cuando deseamos abrir la puerta de nuestro automóvil. Cuando clicamos, solo abre la puerta de nuestro carro. Entonces, este es también un aspecto que tiene un poco a ver con el electromagnetismo, siendo invitado para traer una especie de luz para un trabajo de asistencia espiritual, típicamente mediúnico, ciencia de la mediunidad, típicamente espírita. Justamente mirá vos, hoy empecé a leer la tesis de Mesmer, que está publicada, año 1776, y cuenta él, incluso en una primera instancia, le roban una idea a él, la publica un padre evangelista, era en ese momento, que lo había ayudado a hacer los primeros dispositivos. Él se valía primero del magnetismo con imanes. Entonces, la verdad que es muy interesante la historia y cómo sufrió, obviamente, calumnias, y la sociedad de Francia en un principio que adopta este tipo de terapia y la aplaude y la celebra, después le da la espalda, ¿no? Sergio, tenemos 2 preguntitas del público. Dice Nelcy Torres, fraternal saludo desde Piatrito, Huila, Colombia. Feliz de escuchar al hermano Sergio, gracias por este tema tan importante. Dice María Quintana, buenas tardes hermanos, excelente el tema que se está tratando, muchas gracias. Gracias María. Oliverio Restrepo, buenas tardes desde Bogotá. Dulce Silva, Boanoichi, te dice. Susana Gómez, buenas tardes, adiós, gracias, bendiciones y agradecida por todos estos aprendizajes. Saludos desde Iquique, Chile. Elena Fernández, saludos desde Uruguay. Una pregunta, ¿el asma puede ser producto de un suicidio en vidas pasadas? Bueno, ahí un poco ya lo aclaró Sergio, y me acuerdo del caso de Ivaldo Franco, siempre cuando él en muchas palestras, en muchas conferencias, se lo nota con cuadros bronquiales muy severos, y él cuenta en una que tiene un antecedente de un suicidio por ahogamiento en el Sena, en el río Sena. Así que bueno, un poquito ya se habló de esta pregunta. Sergio, si querés agregar algo. Sí, yo hablé de casos de asma, pero, por ejemplo, hay síndrome de Down, hay microcefalia por Zika virus. Tuvimos a pocos años en nordeste de Brasil 2.500 casos. Microcefalia es algo muy serio. Es un comprometimiento para toda la reencarnación, un desafío para la madre, para los padres, para todas las terapias. Por ejemplo, hay gente que se murió por un tiro, y yo tengo casos de que en la reunión mediúnica ocurrió la muerte que destruyó el cerebro por una explosión. Por ejemplo, cardiopatías congénitas, comunicación interatrial, comunicación interventricular, persistencia del canal arterial por causa de arma de fuego contra su corazón. Entonces, por ejemplo, la gente que deseó hacer un protesto y ha puesto fuego con gasolina, murió
de una quemadura de 100% del cuerpo. Va a vivir un problema como pênfigo, pênfigo foliáceo, y otras cuestiones dermatológicas muy extensas también. Por ejemplo, hay personas que murieran como hombres bombas. Imagine el perispíritu. No vamos a pensar que una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es el perispíritu. Están en una intimidad extraordinaria. Entonces, es un sufrimiento antes de la muerte, en el momento de la muerte. Muchos espíritus se quedan cerca de sus realidades o en el cementerio, viviendo tiempos y tiempos en un sufrimiento que no tiene fin, va a tener un día. Entonces, muchos de ellos sienten los vermes como que en sus perispíritus, como que se alimentando de una energía, de una parte material en decomposición, porque continúan cerca. Entonces, nosotros no podemos olvidar estas cosas. Por eso que este tema tenemos que llevar, vamos a decir, a los espiritistas de un modo general, pero no más solamente para que nosotros espiritistas tengamos una noción. No basta. Tenemos que ser proactivos, trabajando, no solo para este tema, pero este es un tema tan serio y debemos estar buscando ocasiones de estudio, cambio de opiniones, de ideas, conversaciones fraternales, abriendo para la gente común, para que es una vacuna, la información con una idea de la espiritualidad, causas y consecuencias, orígenes, dramas, antes, durante y después del suicidio, es una cosa de vacunar la humanidad contra una tendencia por desconocimiento de que cuando la gente va a tener un problema muy serio, basta salir fuera, como si todo el sufrimiento pudiera terminar con una muerte que no es natural. Es un engaño, es una cosa muy triste. Por eso que cuando leemos el libro Memorias de un Suicida, Mediunidad de Dona Ivone de Amaral Pereira, Camilo Cândido Botelho, también conocido portugués, escritor Camilo Castelo Branco, se quedó ciego, se deprimió, no soportó y murió. Y ha dicho que no hay ningún sufrimiento más doloroso que vivir en una corteza que es de umbral inferior, de tiniebla y a veces de zonas abismales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cada uno se queda en estos sitios? Y también, ¿hasta cuándo que una humanidad que tiene tanto progreso tecnológico, por ejemplo, progreso tecnológico para divulgación de la verdad, pero también para bullying? Y con una facilidad
de una misma origen, el niño, el joven, por causa de bullying en la escuela o en los tablets, los teléfonos celulares, no soporta. Hay cosas increíbles, hay gente mala proponiendo formas de desafíos que llevan a la muerte, como que poner una cosa que no deja una respiración con oxígeno. Entonces, mis hermanos, todo es muy delicado. Kardec decía que el suicida sale del sufrimiento para entrar en la tortura, ¿no? Es una realidad, está el valle, como dice bien el libro, el valle de los suicidas. Hay una frase que yo me había notado de Camilo Castelo Branco que decía, el suicida es un clandestino en el mundo espiritual que llega sin preparación y fuera de hora, ¿no? A la vida extrafísica. Es como ese alumno que rompe la prueba antes de tiempo, ¿no? Y también, sí. Sí, no, disculpe, hable antes, por favor. Y me queda porque vos contaste un poco de la acción de la oración. Recordemos que al final del Evangelio hay todo un conjunto de oraciones, entre ellas hay una oración para los suicidas. Y Bone contaba, ella oraba obviamente todos los días y reservaba una parte de su oración puntualmente para los suicidas, porque obviamente desde esta costra podemos tener un alcance mucho mayor. Y contaba que en reuniones mediúnicas se encontraba con suicidas a los que lo había rezado hacía 25 años y venían a agradecerle esa lucecita que le llegaba por ese gesto tan hermoso que es la oración y que uno por ahí no dimensiona, ¿no? Rodrigo, hace 8 años nosotros empezamos un grupo de oración por la humanidad, algunos pocos acá de Río y 3 amigas de Portugal, de una área, una región muy linda de Portugal que se llama la Sierra de la Louça, donde yo estuve algunas veces. Entonces, yo pensé, y entonces solo a los domingos, a las 6 de la tarde de Brasil, hacíamos media hora de oraciones para los enfermos, para los suicidas, los abortados, para la gente con cáncer, con problemas cardiovasculares, neurológicos, para la gente víctima de las guerras. Muy bien, este grupo progresó en número de participantes. Cuando en abril de 2020 la pandemia estaba de una forma impresionantemente seria, yo también me quedaba más en mi casa. Isolamiento social, lockdown, toda la gente se adaptando. Y ahí la gente muriendo. En Brasil, 700.000 muertes en este tiempo. Y entonces yo pensaba, yo estoy en mi casa. ¿Por qué una oración solamente a los domingos? Y entonces, cuando empezamos a hacer todos los días a las 5 de la tarde, de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, teníamos 1.200. Hoy teníamos 10.000 personas de 20 países, todos los días. Y por causa de nuestros amigos de habla hispánica, cuando fue hace 3 años, empecé a los sábados a las 7 de la noche, yo hago lo mismo, pero en español. Y tenemos gente de casi todos los países de habla hispánica. ¿Por qué? Porque hay de todo en este mundo, pero hay suicidio y debemos buscar la fe, el conocimiento, la oración, ¿no? La unión de los esfuerzos, oración colectiva, como Kardec también estudió y hablaba para nosotros, ¿no? Entonces, estamos teniendo una invitación
para la caridad, de Gente, una forma que no teníamos antes. Sí, genial. Rodrigo. Sergio, perdón, tenemos que ir cerrando. Me quedo con esto, que sigamos en comunión de pensamiento. Tuvimos una horita nada más. Ojalá se repita este encuentro. Sergio, te admiro, te quiero mucho, te lo voy a decir acá en vivo. Y bueno, esperamos que estos medios nos vuelvan a encontrar para seguir hablando de estos temas. Queda pendiente un segundo encuentro de autismo que me gustaría redondearlo y cerrarlo. Así que te agradezco otra vez la predisposición, agradezco a toda la gente que hace posible esto y espero que haya Gracias. esclarecido y que haya servido. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Gracias.